Bien, buenas noches a todos. Como siempre, como todos los jueves, estamos acá reunidos para hablar de derechos humanos, un tema que nos compete a absolutamente a todos por el simple hecho de ser seres humanos, de ser personas. Entonces, el tema que nos ocupa hoy ¿Me es escuchan? respeto e inclusión en la comunidad LGTBIQ+. Y para el conversatorio del día de hoy tenemos a unos grandes invitados. Me permito presentarles a David Alonso. Por favor, levantas la mano, David. Él es comunicador social, politólogo y Hola. magíster en planeación urbana. También es director de diversidad sexual de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ha sido asesor de derechos humanos y coordinador de proyectos de investigación sobre seguridad y diversidad en asocio con distintos países de América Latina y del Caribe. También nos acompaña el día de hoy Lilibet Berrío. Ella es economista, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, servidora pública con experiencia en temas de conflicto armado, emprendedora en el sector de salud visual y cofundadora de la Fundación La Gafa. Lili es abiertamente lesbiana, es de la comunidad LGTBI también. Bueno, nos acompaña también Juan Sánchez. Él es bachiller académico del Colegio Internacional de Educación Integral, es ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, es experto en tecnologías de la información en el sector bancario y líder en procesos y procedimientos en la banca tanto nacional como internacional. También, bueno, esperemos a ver si nos llega ahorita, no lo veo que haya llegado, bueno, de pronto en unos minutos nos acompañan eh, eh, otros dos participantes. Mientras tanto, quiero decirles a todos que por favor tengan en cuenta que este canal nos compete a todos. Sí, es con los derechos humanos, es conmigo. Este es un tema que tenemos que tener todos en cuenta porque en la actualidad es muy, muy importante tener conciencia de que todas las personas tenemos acceso a esos derechos humanos. Eso dice la Carta del 10 de diciembre de 1948. Todos tenemos derecho a nuestros derechos humanos, valga la redundancia, y que es compromiso de todos, que tenemos que luchar por la defensa y la promoción de ellos. En este caso, de nuestro tema central, que es súper interesante, se los repito, respeto e inclusión en la población LGTBIQ+. Quiero hacer como una breve introducción acerca del artículo 12 de nuestra Constitución Política. El artículo 12 dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y me permití buscar qué significa esto de trato degradante. Entonces busqué en la RAE la definición y dice lo siguiente: trato degradante es aquel que pueda crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarlas, envilecerlas y de quebrantar su resistencia física o moral. Entonces, si yo como ciudadano colombiano maltrato a alguna persona, pilas, porque es que puedo ser yo un violador de derechos humanos. Perdón, no solamente, como lo decíamos en otra ocasión, no solamente los grupos armados son los que están violando derechos humanos. Yo, como ciudadano común y corriente, puedo estar violándolos. Entonces, es cuestión de que nos pongamos, como que tomemos conciencia acerca de estas condiciones que nos corresponde a todas las personas. Y también quiero retomar el artículo 13, que es el derecho a la igualdad. Dice el artículo 13 de la Constitución: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y merecen el mismo trato sin ninguna clase
de discriminación, dice ahí por razones de raza, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora quiero, bueno, un saludo aquí para Santiago Arroyo, que nos está acompañando. Muy chévere, bienvenido, Santi. Cualquier pregunta que tenga para nuestros panelistas, bienvenida. Quiero iniciar, ahora sí, haciendo una pregunta. ¿Qué es lo más divertido que les ha pasado a ustedes desde que han sido población LGTBIQ? Que es algo como raro, como divertido, que usted diga, carajo, esto estuvo muy chistoso. ¿Quién quiere hablar o que haya escuchado de otras personas? ¿Quieres tú, Lili? Bueno, hola para todos. Espero que estén súper bien y disfruten de esta gran oportunidad, de este espacio para hablar abiertamente, tranquilamente y pues sobre todo muy relajados. Me gustó mucho la introducción que hiciste, Fabián, porque lo importante de todo para la población colombiana y en general para el mundo entero es que tengamos libertad e igualdad en derechos. En ese sentido, pues como para no extendernos en eso, es importante aquí tener en cuenta que muchas veces no decidimos si queremos ser o no ser población LGTBI, sino que simplemente nacemos con eso y está bien, ¿sí? No es una condición que de pronto pues para algunas personas sí se va creando pues dentro de sus experiencias de vida y demás, pero pues simplemente es una condición con la cual pues muchas personas nacemos, entonces sí es importante eso tenerlo en cuenta. Dentro de mis experiencias divertidas, como lo mencionabas hace un momento, bueno, podría decir que todos los días paso por experiencias muy entretenidas en el transporte público, caminando en la calle, compartiendo incluso con la familia o amigos, y nos reímos de nosotros mismos, porque es que a veces pensamos que de pronto pertenecer a un grupo social o a una minoría es algo malo y siempre tenemos que pensar en las experiencias negativas y no, todos los días son bastante divertidos y por ejemplo recuerdo en este momento jugando con mis sobrinos, estando disfrazados, y pues nos gozamos cada uno de esos momentos, pues de acuerdo obviamente en el ambiente en el que uno se encuentre, pero más que todo es eso, es gozarse la vida, gozarse con orgullo sobre todo el ser que somos y sobre todo también transmitírselo a los demás para que se sientan también orgullosos de pertenecer a este grupo social. Súper, súper, Lili, muy agradable lo que comentas. Hay que vivir con intensidad cada día y tratar de ser felices cada día, no posponer esa felicidad para el fin de semana, para dentro de un mes, para cuando me gradúe, para cuando me case, para siempre estamos posponiendo. Y eso que tú dices, Lili, es fundamental, vivir el día a plenitud, muy chévere. Un saludo también muy especial para Roberto, que llegó, nos está acompañando, para Jorge Roncancio. ¿Quién de los dos, David, Juan, quién de los dos quiere compartirnos algo? Bueno, buenas noches a todos. Eh, a la pregunta de Fabes, digamos que siempre, al destino y a Dios, nunca he sufrido de discriminación. Mis amigos, todos, mis amigos en mi trabajo, personalmente, mi familia, todos siempre han sido muy buenos, muy abiertos con el tema, pero siempre está el amigo que hace las bromas, que lo hace a uno, digamos, como más cómodo con el tema, ¿no? Entonces, digamos que uno de mis mejores amigos, que conozco hace más o menos como 15 años, siempre hace bromas, hace cosas ni siquiera ofensivas, sino como casuales que me hacen reír mucho y como que hacen ver también que es muy normal el tema. O sea, desafortunadamente nosotros crecemos con una
como con un estigma social de que no es normal, de que no puede salir del closet, sino lo van a echar del trabajo, lo van a rechazar en todo lado. Entonces, digamos que es como darle también esa normalidad al tema, tanto familiar como compañeros de trabajo, que es una experiencia muy, muy chévere y que me ha hecho reír durante muchos años. Súper, súper chévere, interesante, Juan. Y qué bueno gozar del respeto del círculo social. Eso es muy, muy importante. Nos está saludando Heriberto Frausto Islas desde Querétaro, México. Un abrazo, Heriberto. Gracias por acompañarnos. Bien, quiero contarles que Mao, el líder del Valle del Cauca, se le presentó un inconveniente. Es un líder LGTBIQ del Valle del Cauca. Se le presentó un inconveniente, no nos puede acompañar desafortunadamente. David, desde tu cargo como director de diversidad sexual de la Alcaldía de Bogotá, ¿qué nos podrías compartir? Pues mira, son muchas las experiencias vividas, pero sobre todo, en general, los procesos sociales que se han tejido en torno al movimiento social LGBT parten mucho de la felicidad. Si bien son momentos de resistencia también frente a la discriminación, muchos de los ejercicios son desde la alegría, desde la diversión, desde el encuentro, y por supuesto, como lo mencionaba Lilibet, como lo mencionaba Juan hace un momento también, ese cotidiano hace que muchas de las mismas expresiones, los lenguajes que se burlan de la misma discriminación, los performances que se montan, pues en torno a en algunas ocasiones a la ridiculización de esa discriminación, realmente muy divertidos, y participar en escenarios como la misma marcha, por ejemplo, es un espacio absolutamente maravilloso, uno se lo goza, las fiestas, los encuentros, y por supuesto, en lo personal, digamos, el tener que lidiar muchas veces con dudas, en ocasiones son ofensivas, pero en otras también son chistosísimas, como que lo hagan reír a uno también de la inquietud o de la curiosidad que tienen muchas personas sobre los temas relacionados con diversidad sexual y de géneros. Cuando son bien intencionadas pueden ser hasta graciosas, pues nada, uno se ríe y hace parte Bien, de la conversación. interesantísimo, muy, muy chévere. Saludos a Ángela Pérez, que también nos está acompañando. Bueno, quiero preguntar, a ver, como que los derechos humanos, dice la Carta del 48, los derechos humanos nos pertenecen a todos por el simple hecho de ser personas, pero sin embargo hay unos baches legales muy fuertes, muy grandes, y quiero preguntarles a ustedes, mire, la población LGTBIQ es una población que está tratando de empoderarse y está tratando de defender los derechos que además son derechos humanos, no son unos derechos específicos, sino que tenemos derecho todas las personas por igual a tener una familia, a tener la cantidad de hijos que quieran, bueno, a diferentes configuraciones de familia que hay en la actualidad. Y la pregunta es, ¿cuál creen que sea el principal obstáculo legal, social, cultural de la comunidad LGTBIQ? El que quiera hacer uso de la palabra puede hacerlo. Tienen de a 2 minuticos para dar respuesta. Bueno, pues me tomó la Súper, Lili. palabra. Bueno, yo creo que el principal obstáculo, o pues uno de los tantos que tenemos, está dentro de las construcciones sociales que hacemos desde la casa, ¿no? Desafortunadamente, nosotros nos vamos o nos van creando sesgos desde la familia, desde los colegios, en los lugares de trabajo también, lo que estaba diciendo Juan, que a veces uno en los espacios laborales se limita mucho por temor a perder el trabajo y demás. Pero el principal reto que tenemos es, primero, pues, de manera personal, aceptarnos y sentirnos orgullosos de quienes somos y cómo
y pues El- sociedad, que la sociedad así nos quita bien, pues digo seres mojigatos, qué pena por la expresión, pero a veces es necesario como hablar sin tantos arreglos, sin tantos adornos para decir las cosas como son, ¿no? Y lo que hacemos es coartarnos nuestras libertades nosotros mismos y asimismo le permitimos a la sociedad que lo haga también por nosotros. Entonces todo parte desde cómo estamos teniendo cada uno, pues, o nos estamos relacionando como seres sociales y asimismo como la sociedad se está encargando de crear o esos límites o esos imaginarios o rompiéndolos también porque pues ya hemos ido avanzando también en esos temas. Entonces, más allá de la política, más allá de la normatividad y demás, es la construcción que cada uno tenemos desde nuestros hogares. Super Lili, de acuerdo, de acuerdo. Nos corresponde un trabajo muy fuerte a la sociedad para continuar dándole los derechos humanos a todos los seres humanos. Eso es súper importante. Gracias, Lili. Juan, ¿quieres agregar algo? Juanito, Sí, está digamos que ya. también hay un tema, ¿ya? Digamos que también hay un tema y es que a veces nosotros mismos, por todos estos, como culturalmente, de cómo nos crían y todo eso, nosotros mismos nos creamos como barreras en nuestra cabeza, ¿no? Entonces también, como decía Lili, de que es un tema de que seamos orgullosos y también de, pues, bueno, digamos que orgullosos, pero tampoco salir a gritarlo a los 10 vientos porque sabemos que estamos en una sociedad homofóbica en que nos puede pasar cualquier cosa, pero sí digamos que es un tema de que nosotros mismos nos ponemos esas barreras, de que la sociedad no las pone, pero eh, nosotros también generamos nuestra propia discriminación. Como el otro día yo estaba en una reunión familiar y estábamos comentando acerca del tema y también es muy común que las personas LGTBI se queden solamente en ese grupo, porque ya digamos que es una zona de confort en la cual ya soy aceptado, ya tengo todos como mis amigos, no me da problema comentarlo, pero asimismo nosotros también estamos discriminando a otras personas y nos estamos discriminando a nosotros mismos. Entonces, ay, no, usted es hetero, entonces yo no voy a ser amigo de usted porque es hetero. Entonces, digamos que sí es un tema también de romper nuestros propios paradigmas para poder abrirnos al mundo y que la gente vea que es algo normal, que es algo que no mordemos si no quieren. No, o sea, de verdad es algo que somos como cualquier persona y es también nuestro deber hacerlo ver así. Con mi mamá yo tuve, digamos que muchos roces por ese tema al principio cuando salí del closet y ella después ya ahorita es un tema súper normal. Mi mamá viniendo de una de las familias yo creo que más machistas de todo Bogotá y, y ahorita es súper normal. Mi mamá se acuesta conmigo y mi novio a ver películas en la cama, cosa que yo creo que no le pasa a muchas personas. Qué Entonces, bueno. es un tema de que nosotros debemos educar a las otras personas. Eso es muy cierto, Juanito. Yo quiero agregar a eso el hecho de que es súper, súper importante tener en cuenta que no solo la no discriminación desde heteros a LGTBI, sino al contrario, lo dijiste súper bien. No aislarse, no, al contrario, más metidos en todos los procesos sociales, culturales, políticos, etcétera. Creo que es una ganancia muy fuerte frente al comentario que acabas de hacer, muy chévere. Quiero leerles un comentario de Jorge. Dice, interesante darnos cuenta de que cuando nos creemos inclusivos, no lo somos. Un estudiante me hizo darme cuenta de que tenía comportamientos homofóbicos sin querer. Es un problema cultural. Y
Jorge, quiero contarte también que ese es un problema que te ha pasado a ti como docente y a mí también, y yo creo que a todos, porque es que la cultura nos moldea de tal forma que nosotros ya estamos como allá, como libreteados con como un pensamiento extremadamente conservador, no porque la corriente conservadora sea malo, sino porque el extremo es malo. ¿Ok? Entonces, yo creo que eso nos ha pasado a muchísimas personas. Por aquí veía otro comentario. Edwin Camacho, gracias. Sí, es importante cambiar ese aspecto de nuestra cultura, ser mucho más abiertos. David, tu turno. Sí, mira, esta conversación me recuerda a un libro que se llama La Nación Heterosexual. Es de la profesora de la Universidad Nacional, Ochi Curiel, y en ese libro ella narra cómo la Constitución del 91 se construye a partir de ver el mundo desde la heterosexualidad. La estructura misma de la sociedad está hecha para la heterosexualidad. Es decir, la forma en la que está armado el sistema, cómo el sistema de salud se concibe, cómo el sistema educativo, el sistema de justicia, todo lo relacionado con la conformación de familia, con las pensiones, con los derechos civiles, políticos, y en general está determinado a partir de eso. Es decir, sobre la base sobre la cual se construye la sociedad misma. Por lo tanto, nadie, digamos, es responsable de autodiscriminarse, por así decirlo, sino hacemos parte de una educación que nos ha dicho que hay algo que está mal, y muchas veces en aras de poder uno librarse un poquito de esas culpas o de buscar lugares de seguridad, de un poco de tranquilidad, pues termina accediendo a lo que nos dicen que es lo que debemos hacer. Y estos son digamos, la barrera más grande no es ni siquiera una cuestión de actitud o de percepción, es una cuestión estructural. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reforzar todo el engranaje, cambiarlo, ajustarlo, y eso se hace tanto en el día a día, pues, pero también en la reforma, como se ha venido haciendo en Colombia. Colombia es un país líder en América Latina, por lo menos, en reforma también institucional y legislativa no tanto, pero sí jurisprudencial y normativa en materia de avance en los derechos, y eso pues ahí va poquito a poquito, pero definitivamente el principal obstáculo es la estructura misma. Casi Sí. nada. David, súper importante lo que estás diciendo porque también tiene que prestarse toda la estructura legal, cultural, social para ser mucho más inclusivos. Me parece muy importante ese aporte que acabas de dar. Quiero darle la bienvenida a Nico. Llegó Nico, se le hizo un poquitico tarde. Bienvenidísima en este momento a nuestro conversatorio. Quiero hacer la presentación tuya. Nico Asprilla es y también es drag queen. Quiero empezar por una frase que ella me escribió en su perfil. Escribió: mi mayor meta es ser más humano cada día. Pues Nico, ojalá ese fuera el objetivo de todos nosotros los seres humanos, tratar de ser mejores personas cada día. Nico estudió en Colegio Fashion Business. Actualmente estudia maquillaje artístico y efectos especiales. Ha trabajado para marcas como Benefit, Jagermeister, Stereo Picnic y otras. Bienvenido, Nicolás. Hola, gracias por invitarme. Qué pena la demora con todos ustedes, pero entenderán que producir todo esto es un poco demorado. Claro que sí, no hay problema. Bienvenidísima a nuestro conversatorio. Por acá hay un comentario también no alcanzo a ver quién escribió, pero dice: la educación es la solución. Qué chévere, un usuario de Facebook nos dice: educación es la solución. Quiero decirles, mire, totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasará? Hecho la pregunta al aire, ¿qué pasará cuando nosotros como educadores estamos educando a los menores
y estamos hablándoles del artículo 13 de la Constitución: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, deben el mismo trato, el mismo trato y las mismas condiciones en todo sentido. Pero ¿qué pasa cuando ese niño o niña llega a su casa? Es que me ayudan a mirar quién en Facebook, me acaba de decir fui yo, pero no lo veo quién es. ¿Qué pasará cuando ese niño o niña llega a la casa o llega a otro contexto y puede que sus papás o sus tíos o cualquiera de sus amigos le tumbe esa enseñanza del colegio? ¿Qué pasará? ¿Cómo creen ustedes que pueda solucionarse ese problema? En todos los colegios del país es obligatorio la enseñanza de la Constitución política. Y ojo, oyentes, si alguno de ustedes, como estudiantes, no les están enseñando Constitución, fácil, pongan una demanda, porque es obligación dar Constitución política en todos los colegios. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hacer en una situación de estas? ¿Quién quiere decir? Yo puedo. Dale, Nico. Bueno, yo creo que hay un problema y que no creo que sea solamente en las casas, sino en los colegios también. No, desde nosotros podemos tener una educación en casa súper sana, donde donde nuestros niños y hijos entiendan cómo va a ser el proceso, cómo van a vivir, cómo los vamos a educar, pero si llegamos al colegio y allá no los están educando, ¿qué hacemos? Si me entiendes, ahí me parece que es más grave, porque en la casa con el tiempo uno va tomando decisiones donde si no te apoyan, pues buscas gente que sí te apoye, y si tienes un colegio que te apoya, fabuloso. Pero digamos, si tú tienes una casa que te apoya y estudias en un lugar donde nadie te está apoyando, donde ni siquiera te están educando sobre el género, la sexualidad, la normalidad de respetar al otro, siento que va más en un problema del sistema educativo que en las familias. Las familias ya crecieron con un sistema educativo obsoleto. Es muy difícil cambiarle a una familia que ha crecido con este pensamiento siempre en su cabeza, que eduque a un niño de 6, 7 años con un pensamiento nuevo, cuando el colegio es el que debería educar así, para que nosotros como jóvenes al crecer sepamos cómo decirle a nuestras familias: hey, tal vez las cosas no son como usted la vieron siempre, sino que son de esta manera y son de esta otra manera. Muy importante, Nico. Así que ahí no existe solamente el blanco y el negro. En la mitad de una gran gama de grises que tenemos que explicar, y en todos los contextos, no solamente hablando de sexualidad y de género, sino en todos los contextos. Es brindar diferentes puntos de vista para que cada estudiante pueda valorarlo y entonces educarse muchísimo en derechos humanos. El comentario de la educación es la solución del compañero Heriberto de Querétaro, México. Gracias, Heriberto, por ese comentario. ¿Quién quiere tomar la palabra para continuar debatiendo o, bueno, conversando acerca de este hecho? En los colegios damos educación, pero ¿qué pasa cuando se van de la casa para otro contexto y allá les borraron lo que se hizo en el colegio? ¿Qué opinan ustedes? Yo no creo que sea como que se le borra tanto el chip a un niño. Es decir, no hay que tampoco subestimar la capacidad de comprensión de los niños y las niñas. En general, muchas veces, incluso en contextos absolutamente conservadores, los niños y las niñas tienen mucho más capacidad bien de sentido común y de empatía con respecto a lo que les está enseñando, y eso pues es absolutamente valioso. Creo que independientemente, pues por supuesto la escuela tiene una obligación enorme, y acá en Colombia, por ejemplo, existe la ley 1620 desde el 2013, que establece la reforma de los manuales de convivencia, por la cual no se puede incorporar ninguna sanción o expulsión o trato discriminatorio en los manuales de convivencia por orientación sexual, raza, etnia, etc. Y tampoco por la identidad de género o la expresión de género de las personas. Sin embargo, aún hoy ni siquiera pues, un porcentaje suficiente de los manuales de convivencia han sido revisados y corregidos en el país.
Eso habla también de la dificultad de que las escuelas se adapten, pero claramente por todos los otros lados están llegando los mensajes de inclusión y de sentido común en últimas, de empatía, de reconocimiento del ser humano. Creo que la cotidianidad es la que va a llevar en últimas a que pues esto también se transforme, no solamente una cátedra desde un pizarrón de escuela, sino también el hecho de que un niño o una niña puedan ver a un amigo, una amiga que tienen sus papás, que son personas del mismo sexo familiar y compartir y como decía Lilibet, y ya, y el resto de los prejuicios son absolutamente irrelevantes cuando en la cotidianidad tú reconoces al ser humano que está detrás. Súper interesante, David, y quiero agregar ahí una cosita muy breve y es que me parece súper importante el comentario frente a que no hay que subestimar a los niños y niñas. Bueno, estamos hablando niños y niñas hasta antes de cumplir 18 años, niños, niñas y adolescentes, hasta antes de sus 18 años y me parece muy, muy acertado el comentario. Bien, gracias. Juan. Sí, digamos que ahí sí es un tema también de que lo que pasa en el colegio pues va muy ligado también a la educación en la casa, ¿no? Porque lo que dice David, digamos, yo no sabía que se habían hecho todo este tema de reformas, digamos que para los manuales de convivencia de los colegios, pero desafortunadamente los niños son malos y el rechazo que se sufre en los colegios por discriminación es bien fuerte. Digamos que yo sí fui una persona discriminada en mi colegio por mi orientación sexual y ni siquiera había salido del closet en ese momento. Entonces, digamos que listo, nosotros podemos hacer todo lo que sea a nivel de escritura y de leyes y todo lo que sea, pero si a ti te dicen en la casa que ser gay está mal, pues es lo mismo que tú vas a ir a decir en el colegio y así el profesor te lo diga, así el manual de convivencia, así el presidente o el que sea te diga que no puedes hacerlo, pues igual vas a ir y vas a discriminar a otra persona y la vas a hacer sentir mal o van a llegar a hacer también agresiones físicas, no solo mentales, sino físicas, lo cual digamos que sí es un tema que no se puede como desvincular en su totalidad, pues porque lo que somos nosotros en el colegio es lo que somos en la casa, lo que aprendimos en la casa. Correcto, Juan. Y quiero retomar lo que estás diciendo porque está muy interesante y es reforzado de alguna manera por un comentario de Jorge Roncancio. Dice Jorge, si en casa no cambiamos nuestra mentalidad, es muy difícil hacerlo en la escuela. De acuerdo, podemos trabajar. Lo que pasa es que este tema de respeto a los derechos humanos es un trabajo mancomunado. Tenemos que la escuela, la academia, pues en general, la escuela, el bachillerato, la universidad, todos los ciclos educativos que estén muy conectados con esa educación en casa para que hablemos el mismo idioma y no dejemos perdida a la gente. Es muy importante. Gracias, Juan, por ese gran aporte. Lili, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Pues de pronto no centrarnos tanto, digamos que el ámbito educativo, no darle siempre la responsabilidad a los colegios, universidades, sino como mencionaba al principio de la charla, pues es una construcción que todos vamos realizando día a día y sobre todo desde el punto de vista de las familias, no pensar tanto en cómo nos estamos dirigiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos y demás, sino pensar en la consecuencia que tienen esas agresiones que estamos realizando, porque de pronto no sé si es bueno hablar sobre el tema, no soy experta claramente, pero estaríamos afectando con ese tipo de agresiones la salud mental de cada uno de estos niños, de estos menores que están llegando a sus hogares, que de pronto tienen una orientación sexual diversa y los están atacando en las casas. Hace un tiempo leí un informe que realizaron que hablaban sobre
los suicidios en Colombia y particularmente los suicidios de la población LGTBI, y decían que cerca del 50%, 55%, si no estoy mal, de miembros de la comunidad LGTBI habían pensado por lo menos una vez en suicidarse. Y de esos, el 25% habían intentado por lo menos también una vez realizar un acto de suicidio. Entonces, no es solamente pensar en que le estamos cambiando la mentalidad a esos niños, sino que además estamos llevándolos a que tengan escenarios de ansiedad y de estrés psicológico que lleva a un punto en que incluso los niños se están suicidando. Muchas gracias. Discúlpame, se me olvidó. Nico, ¿tú ya respondiste eso? ¿Perdón? Yo sí fui el primero. Gracias. Bueno, entonces les voy a mostrar una pregunta que es de Jorge Roncancio y es específicamente para David. ¿Me ayudas a ponerla? Dice la pregunta: ¿qué tanto hemos avanzado en Bogotá y en Colombia en términos de respeto e inclusión hacia la población LGTBI? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Tienes algún ejemplo, Nico? ¿Es para mí? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, señor. Listo. Pues mira que sí, mucho. Es decir, realmente, dime. Sí, sí, Pero no, sí, Nico David. tenía la palabra para terminar. No, ya creo que ya había Me perdí. participado, ¿Quién? perdón. Tú, David, tú, David. Listo, voy yo entonces. Miren, realmente yo sé que uno tiene una costumbre de parar siempre de que todo está mal, de que las cosas no funcionan, de que todo va mal, y uno ve otros contextos y realmente dice, oiga, no, no es tan así. Y la realidad no es así, o sea, realmente el movimiento LGBT, por ejemplo, es muy joven. El movimiento afro, ¿cuántos decenas de años tiene luchando, pero digamos con una fuerza enorme y todavía sigue viviendo la violencia policial, sigue viviendo la exclusión, un montón de factores estructurales? En el movimiento LGBT estamos hablando que hace 40 años, un poco más, todavía era ilegal ser homosexual en Colombia. Y de ahí pasamos a contar con unas políticas públicas. En Colombia todavía falta la política pública nacional, pero por supuesto que la medición de cuántas personas consideran que las personas de los sectores LGBT son peligrosas, son enfermas, son aberradas, están relacionadas con factores como la pedofilia, etc., pues ha ido en picada. En Bogotá el aumento digamos, a la recepción y a la integración social ha sido enorme. Sigue haciendo falta, pero afortunadamente a nivel, digamos, de América Latina y del Caribe, insisto, somos un referente, nos ven como un ejemplo en materia de reconocimiento de derechos. O sea, en la mayoría de países de América Latina tú no puedes ir a la boda de un amigo a casar con su novia. Sí, eso no pasa, no está contemplado. Aquí sí, ya te casas y te separas y tienes hijos y puedes adoptar y etc. Digamos, en materia de la orientación sexual. Ya en materia de identidad de género es donde está pues más difícil, pero aún así también tenemos referentes. En Colombia pasan cosas como tener una alcaldesa lesbiana, como tener una de las máximas figuras de la academia en temas de biología y biodiversidad, que es una persona trans, Brigitte Baptiste, tener un montón de referentes pues que teman la agenda y que en general la ciudadanía lo que dice es, ok, a mí lo que me interesa es cuál es su aporte más allá del prejuicio que pueda tener. Creo que en eso realmente estamos avanzando un montón y seguimos avanzando. Y hay que seguir, por supuesto, pero hay que sentirnos también con orgullo de lo que somos y lo que hemos construido. Súper interesante ese punto de vista tuyo, porque lo haces además desde un cargo muy importante en Bogotá. Bien interesante, sí hemos evolucionado, pero falta muchísimo más. Quiero hacer una pregunta, y esta pregunta directa para Poison, para Nico. Quiero preguntarte, tú sales a la calle vestida de drag
¿Cómo la gente reacciona bien, reacciona mal? ¿Cómo te sientes tú ante la mirada de las demás personas? ¿O te sientes súper normal? Bueno, pues ya después de tanto tiempo haciéndolo, para mí es normal salir a la calle así, pero sí nunca falta la mirada de la gente o el comentario, en especial los niños, los viejitos, no falta el comentario de, es un hombre, ¿qué tiene puesto? ¿Qué es eso? Pero pues para eso lo hago, ¿si me entiendes? Como el drag es como ese medio político por el que nosotros podemos hablar de una manera sin tener que decir nada. Si me entiendes, solamente el hecho de salir a la calle con unos tacones o con una peluca es un acto político muy, muy, muy fuerte y más en un país y una ciudad como Bogotá, si me entiendes, en un país como Colombia, en una ciudad como Bogotá, donde aquí ni siquiera la ley te alcanza a respetar, ¿sí me entiendes? Muchos de los problemas que yo he tenido estando en drag es porque la ley no me respeta, no, ni siquiera no porque sea la gente, sino los mayores problemas son con policías o con gente en las entradas de los bares, porque esas son las personas que más discriminan, que me atrevo a decir yo, como en mi trabajo es el problema con la gente con la que más he tenido, y es diferenciar un poquito que no importa si yo sea drag o no, es ese elemento de respeto, ¿se me entienden? Como uno tiene que Total. tener el respeto por cualquier persona, ya sea drag, ya sea hombre, ya sea mujer, sea, se vea como se vea, uno tiene que tener lo mínimo que uno le exige a una persona, que uno debe tener por otra persona, respeto. También, cuando ahorita David hablaba un poco de como ese progreso que hemos tenido como comunidad, siento que sí hemos tenido un progreso muy grande, pero siento que todavía estamos dejando muy atrás a la comunidad trans. Es un problema muy grave. O sea, a mí se me hace que ahorita estamos en un problema muy grave con la comunidad trans. Se me hace que es una comunidad que es violentada, o sea, de una manera absurda. Pero pues es que estamos teniendo tantos problemas en el país, tantas cosas en el país, que muchas veces son comunidades que se olvidan. Entonces, más que yo salir a la calle para decir, bueno, voy a ser bonita, voy a ir a ganar dinero mientras levanto una fiesta, es decir, bueno, ya que tengo esta bici, como la gente me está viendo, ya que tengo esta voz, ya que la gente quiere escuchar lo que digo porque me veo diferente, ¿qué voy a hacer yo para ayudar a esta comunidad o a estas personas que no tienen esa voz o esa imagen que tengo yo? Entonces es uno pararse en un lugar, no sé, en la calle y dejar que la gente te mire, dejar que la gente te escuche, pero entender, hacerles entender a ellos que lo pueden hacer con todo el respeto del mundo, que no necesariamente hay que señalar, que no necesariamente hay que susurrar, no necesariamente hay que preguntar, porque algo que sí he tenido siempre muy claro y es que la gente o mucha gente de la comunidad LGBT pasa mucho tiempo en su vida como luchando por ser la persona que quiere ser, que al final educar a las personas ya se vuelve un trabajo que no debería ser de nosotros. Lo que yo les decía ahorita, ese trabajo debería estar en las casas y ese trabajo debería estar en las escuelas. O sea, nosotros no deberíamos tener por qué detenernos a decirle a un agresor, oye, mira, es que soy drag queen y tú me tienes que respetar porque soy igual a ti. No, eso se lo deberían enseñar a ellos en la casa y después ellos lo deberían saber. Entonces, siento que sí, yo me he acostumbrado mucho a eso. Además, tengo la ventaja de que soy altísimo y de que no sé, soy un poquito como que mi cara siempre es un poquito muy bravo, entonces no he tenido muchos encontrones de que la gente me diga o me haga, pero cuando toca, toca. Vale, súper claro, Poison. Y quiero decir a ese respecto, antes de escuchar a Lili y a Juan Sánchez, pues más que escuchar es como hacer la petición desde ese cargo tan importante que tiene David en la alcaldía de Bogotá como director de diversidad sexual. ¿Qué tal si sale una propuesta bien interesante de parte de la alcaldía a todas las escuelas de formación de policías, de agentes, de patrulleros, de suboficiales, de oficiales, etcétera? Si sale un componente de respeto a la diversidad, es súper importante lo que nos acaba de compartir Nico.
Entonces, ¿qué tal si desde la alcaldía se hiciera una propuesta? Creo que hasta el momento las escuelas de formación no tienen contemplado eso, simplemente hablan de un respeto en general, pero no hay algo así puntual frente a la diversidad. David, de pronto eso podría ser una tarea. Ahí les cuento. Pues miren que es irónico porque nosotros nos hemos sentado, yo personalmente, a hacer jornadas, digamos, de pedagogía con policías, o sea, no hacia la policía, sino con la policía, hacia la ciudadanía, y hay muchos integrantes de la policía que tienen el discurso absolutamente claro. Saben cada una de las categorías, saben la reglamentación, saben el marco constitucional, o sea, digamos que el problema no es solamente de una cuestión de capacitación o sensibilización, porque se ha tenido, pero se ha tenido en cantidad, que hay que seguirlo teniendo, obvio sí, y en eso es parte del trabajo que hacemos y lo hacemos permanentemente. La Secretaría de Seguridad lo hace, no solamente con el oficial o la oficial, sino con todo el equipo administrativo, con la línea 123, desde el momento en que se recibe la llamada, todo eso, digamos, hay una serie de protocolos ya construidos. Pero más allá de eso, hay un problema estructural. Y yo lo digo con absoluta tranquilidad, y es que es muy difícil que tú cambies un acto en el que tú te pones como un agente de poder, digamos, y abusas de tu poder, si no hay una sanción a ese abuso de poder. Claro. Si ese abuso de poder sigue impune. El 92% de los casos de violencias de abuso de poder, abuso policial en Bogotá, por ejemplo, quedan en la impunidad porque quien investiga es la policía. O sea, es decir, cuando un oficial comete un acto que se denuncia por parte de un ciudadano o ciudadana como un abuso policial, quien investiga es la policía. Entonces es muy difícil, digamos, si yo cometo, yo mismo me castigo. En Colombia es uno de los pocos países que su fuerza policial está en el Ministerio de Defensa. Debería estar en el Ministerio del Interior, como un órgano civil, no como un órgano de guerra. Eso cambia todo, porque además el tratamiento de investigación y de sanción pasa por la justicia penal militar. Y en la mayoría de los casos, ¿eso en qué deriva? Pues en que si a ti volvemos a lo mismo, ¿sí me entienden? Ahora, sí, para que la Procuraduría pueda hacer una sanción a alguien de la policía, es supremamente complejo. Estamos hablando que esto no es solamente contra las personas trans, es contra las personas pobres, es contra las personas afro, contra las personas indígenas, contra las mujeres. El abuso, digamos, rol de poder es permanente. Ahora, a nosotros, por ejemplo, desde la alcaldía, nosotros emitimos y decimos como, oiga, tenemos acá listado, pero es que lo tenemos acá uno a uno, talala, de los casos en los que hemos reportado abusos, digamos, no, que a Lilibet le pasó tal cosa, lo reportamos, tal día, estas son las evidencias, ¿cómo va esa investigación? 6 meses después, estamos investigando. Y la respuesta que nos dan, que me han dado a mí, y se los digo con total tranquilidad, y pues, digamos, yo sé que no puede gustar mucho esto, pero la respuesta que me han dado a mí es, si tiene alguna queja o comentario, puede remitirse al PQR. O sea, como si nosotros, como administración distrital, digamos, también, ese fuera nuestro lugar. Entonces yo creo que hay que seguir trabajando, sí, pero se ha hecho, digamos, desde acá ya no depende de las alcaldías, de los gobiernos locales. Esto depende de una reforma, y una reforma policial que tiene que ser absolutamente estructural, constitucional, con unos mecanismos de investigación real y con una sanción real. Porque quien hace las cosas y no recibe escarmiento, pues lo sigue haciendo. Sigue repitiendo el mismo comportamiento, sí, es terrible. Se necesitan límites claros frente a esa acción pública de las fuerzas. Un saludo a Ricardo Patarroyo, que nos está acompañando. Tiene un comentario ahí bien interesante, ya lo vamos a leer. Quiero preguntarle a Lili y a Juan, ustedes cuando salen a la calle con su pareja de la mano, ¿qué han visto? ¿Cómo son vistos por la sociedad? ¿Qué sienten ustedes? Porque para las demás personas es fácil lo que alguien de ustedes decía, mirar y señalar o cuchichear.
Pero ¿qué sienten ustedes? ¿Ustedes o les pasa que ustedes van caminando normal, no les importa el mundo, o les parece que ya no se estigmatice tanto? ¿Qué opinan ustedes? Y, por favor, un minutico el que quiera contestar. Bueno, pues lo importante cada vez que uno sale a la calle, como dices, es, pues yo todos los días salgo empoderada, todos los días salgo orgullosa, todos los días me siento feliz de quién soy y eso trato de transmitírselo a la familia, a los amigos, al círculo laboral, etcétera. Pero desafortunadamente sí he pasado por algunas experiencias negativas porque, como tú dices, a veces estoy con mi pareja y es inevitable el comentario, es inevitable el pito del taxi o que se te acerque una moto y te diga cualquier cosa, un transeúnte que también pues te ataque de manera directa. Pues hay casos que son algunos más desafortunados que otros, pero pues son situaciones que no le debería pasar a nadie, simplemente por el hecho de estar cómodo con su pareja. Un heterosexual está en la calle dándose besos, cogidos de la mano con su pareja y nadie lo señala, nadie le dice nada, nadie ataca a su pareja. En el caso de las parejas de lesbianas, de gays, de bisexuales, etcétera, etcétera, siempre la pregunta es, ¿quién será el hombre? ¿Cuál es la mujer? Y es como, son preguntas que nos atacan primero, que nos hacen sentir mal, pero son preguntas que nadie debería hacer en ningún escenario porque simplemente, pues, ni siquiera tener el espacio para pensar en eso. Simplemente veo una persona con su pareja, feliz de la vida, y así como ve un heterosexual, así mismo debería ver a un miembro de la comunidad LGTBI. Entonces, más allá de lo que de pronto me pueda pasar a mí, es una invitación a todos, a todas, a todos, que transmitamos esa misma seguridad en nuestras casas y esa misma seguridad y tengamos la confianza cuando estamos en la calle, porque no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos gozando de nuestros derechos y pues simplemente siendo las personas que somos felices en cualquier escenario. Súper, buen comentario, buen consejo, Lili. Gracias. Juan, ¿tú? Sí, digamos que ahí me uno un poco a lo que dice Lilibet, porque yo puedo salir con mi novio y a nosotros no nos da pena salir cogidos de la mano, pero sí entonces está la mamá que se lleva al niño corriendo porque no vea eso, que eso es pecado, o el viejito que empieza a decir o a mirarlo uno de arriba para abajo como si uno lo fuera a violar en la calle, porque robar no, pero probablemente sí piensan que uno lo va a violar ahí de una vez. Entonces, la verdad sí es un tema de que volvemos a lo mismo que hemos como comentado en todo el espacio que es educación. Y digamos que no solamente lo que dice Lili, no solamente colegios y universidades, sino en casa. También, digamos que eso sí ha cambiado mucho, pero el tema de discriminación tanto en la televisión, porque si los papás le dicen al niño que esto es normal, pero entonces el niño se la pasa viendo cosas en televisión que le dicen que los gays son malos, entonces pues, o sea, digamos que es un conjunto de qué interacciones que tenemos nosotros con la sociedad que sí debe ser un cambio y bueno, no es radical, es una lucha que llevamos muchos años y que, como dice David, es una lucha que sí se han visto los Nos frutos, falta pero falta mucho bastante. todavía. El hecho de que, como dice David, el hecho de que ya por lo menos los ciudadanos colombianos hayamos escogido una alcaldesa orgullosamente y abiertamente gay, para mí eso es un avance grandísimo y es como el ejemplo más claro que tenemos de que por lo menos en Bogotá estamos preparados para un cambio, de que a la gente, exacto, no le importó si la señora está aquí o está allá, es las cosas que propone y Exacto, lo que puede exacto, aportar a la Juanito. ciudad. Es el ser humano que hay detrás de cada uno
de las personas que vemos a nuestro alrededor. Seres humanos muy educados, integrales, cultos, y su condición sexual no le debe importar a nadie, así como a nadie le debe importar mi condición heterosexual o la condición que sea, me hago entender. Entonces, como que es respeto absoluto a esto. Tenemos un comentario de Ricardo. Dice, todo lo que no se ajuste al sistema de género es rechazado. Sin embargo, Colombia ha avanzado en materia de política pública. Ahora falta materializarla, lo que hablábamos hace un momento más o menos. Falta que se ponga mucho más en práctica. Tenemos reglamentación, tenemos enseñanza de la Constitución en los colegios. Falta un poquito más, no sé si en la infraestructura, no sé en qué parte de mensajes en Bogotá y en el país y en el mundo acerca del respeto a la diferencia. Yo soy como incisivo e insistente en ese hecho. La diferencia nos debe unir. La diferencia es para complementarnos. La diferencia no es para atacarla, no es para destruir al otro. Somos, lo decían algunos de los conversatorios pasados, casi 7.000 millones de personas en el mundo y 7.000 millones de formas de ser diferentes. Entonces, ¿por qué tendríamos que señalar a otra persona por su raza, su sexo, su condición política, religiosa, ideológica, etcétera, etcétera, etcétera? Acá hay otro comentario de Jorge Roncancio. Dice, aún falta saber si Juliana Giraldo fue asesinada por el soldado hace unos días por su orientación sexual. Esperemos a ver qué dice la fiscalía. Buen comentario. Esperemos a ver que la corte se pronuncie al respecto, con las pruebas que aporte la fiscalía, con la defensa, etcétera, etcétera, y nos cuenten a ver la verdad. Esperemos que sea la verdad al respecto. Quiero comentarles que hoy salió una noticia muy importante, como a las 2 o 3 de la tarde, en la que en Cartagena se iban a casar dos mujeres. Hicieron un intento de matrimonio en agosto, les rechazaron porque el juez decía que él era cristiano y por principios morales no los podía casar. Luego lo intentaron otra vez en septiembre y dijeron lo mismo. Hoy falló la corte en favor de las dos mujeres que querían casarse y es una orden. Deben permitirle el matrimonio a esas dos mujeres. Entonces, eso es también una ganancia para toda la diversidad y para el derecho a la igualdad. Ojo, para todo el mundo que tenga la oportunidad de ver este video, la cuestión de derechos humanos nos corresponde por el simple hecho de ser personas. Y retomo la frase ahí central: si es con los derechos humanos, es conmigo. Punto. No es ideología política, no es ideología religiosa, no, es cuestión de la condición humana completamente. Por último, quiero invitarlos a ustedes a que, por favor, en cuestión por ahí de un minutico cada uno, envíe un mensaje educativo, un mensaje formativo, un mensaje que sea de impacto para la población que aún hoy día no acepta las diferencias entre seres humanos. ¿Qué podría usted mandar de mensaje a cada persona que todavía piensa que la diferencia es para darle duro y atacarla? Un minutico para cada uno. Bueno, tomo la palabra. Lili. Pues la invitación es al respeto, primero que todo, porque cada vez que no estamos generando ese tipo de escenarios de respeto, de inclusión, estamos por lo contrario creando escenarios de discriminación y finalmente escenarios de violencia. Entonces, pues la invitación es a eso, a que primero pues nos sintamos orgullosos cada uno de quienes somos, que transmitamos ese orgullo ante la sociedad y sobre todo que nos respetemos cada quien desde su identidad sexual, su identidad de género, cultural, etcétera, etcétera. Lo más importante es el respeto.
Súper, Lili, de acuerdo, muchas gracias por ese mensaje. ¿Quién quiere seguir? Dale, Juan. Que yo siento que es un tema de empatía. De qué sentiría esta persona heterosexual si yo fuera y le pegara a su esposa porque se acostó con él la noche anterior en su casa. Entonces, digamos, es un tema de empatía, de ponerse en los zapatos del otro, y siento que eso es lo que le hace falta mucho al mundo en general, de, de mirar dentro de cada uno y decir lo que yo estoy haciendo, si me lo hicieran a mí, ¿cómo me haría sentir eso? ¿Me haría sentir bien? ¿Me gustaría? Y si la respuesta es negativa, pues entonces fácil, no se lo hagas al otro, en cualquier sentido, no solamente en discriminación sexual y de género, sino también en agresión de cualquier tipo, o sea, de cualquier tipo. Siento que es un tema de empatía. Súper, súper, Juanito. Quiero retomar ahí una frasecita del código Hammurabi. Estamos hablando de cuántos años atrás. Decía el código Hammurabi, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. De ahí el ojo por ojo y diente por diente. ¿A usted no quiere que le pongan el ojo morado? No se lo haga al otro. Entonces también es importante eso desde ese punto de vista de empatía, como lo dices tú, Juan. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Nico, David. Dale, Nico. Yo creo que mi mensaje solamente es igual que el de Lili y el de Juan, es tener el simple respeto por el otro, sea diferente o igual a ti, es respetar al otro y tener empatía por el otro. No se basa en nada más la convivencia de los seres humanos, es solamente aprender a respetar al otro y valorar lo que el otro hace por nosotros también. A la gente de nuestra comunidad también le digo que hay que tener paciencia y que no se educa con violencia. Uno no responde con lo que le están agrediendo, uno tiene que responder sabiamente y mejor pensar antes de hablar siempre. Entonces, un poquito de empatía y de respeto. Súper, también importantísimo. No reacciono con violencia. Quizá la no violencia es el mensaje, uno de los mejores mensajes, porque es una reacción cavernícola primitiva, es que si me dan un puño, yo devuelvo un puño. Pero si yo reacciono con la no violencia, eso me hace mucho más ser humano. Yo paso a continuar siendo víctima. Si yo devuelvo el puño, me convierto enseguida en victimario, igual que el que me agredió. Entonces, además, eso está, las confrontaciones físicas, verbales, agresivas, están prohibidas desde el Código Nacional de Policía y Convivencia. David, tu mensaje. Pues mira, más que a ciudadanía en general, yo creo que también a las personas de los sectores LGBT. Y es que la sociedad en sí misma es como un jardincito de flores. Todo el tiempo, si uno lo quiere ver bonito, tiene que estar ahí pendiente, cuidándolo, regándolo, podándolo. No hay un momento que esté acabado, un momento en el que uno pueda apartarse y decir, como listo ya, porque en el momento en que uno se aparte, pues se muere, se pudre, se daña, se genera la maleza. Todo el tiempo tenemos que seguir, quienes creemos en la igualdad, en los derechos humanos, seguir poniendo nuestro granito, seguir aportando en cada reunión, en cada espacio, porque por más que en ocasiones sintamos que ya es cansón, que no tenemos por qué seguirlo haciendo, pues digamos que es también un deber de poder ayudar a construir un mundo mejor para las personas que vienen más adelante, también para las personas que queremos. Entonces, que no nos cansemos, que sigamos, que eso sí, y lo que hacemos sí tiene un impacto y un efecto en la vida nuestra y en las de otras personas. Muchas gracias, David. También súper importante este mensaje también para la comunidad LGTBI. Y les cuento a todos los que tengan la oportunidad de ver este conversatorio, tengamos en cuenta, todas las personas nacemos libres e iguales ante la ley, merecemos el mismo respeto sin distinción por razones de raza, sexo, tendencia política, ideológica, religiosa, etcétera. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental para todos nosotros? Como decían
todos nuestros panelistas, respeto absoluto. Y recuerden que todos, para todos, si es con los derechos humanos, también es conmigo. Tenemos que ser conscientes que esto no tiene tendencia ideológica, política, etcétera. No, simplemente es una reglamentación universal que tenemos desde el 48 y que tenemos desde 1991 incluidos en nuestra Constitución. Esos mismos 30 artículos de los derechos humanos los tenemos acuñados en nuestra Constitución y los llamamos derechos fundamentales. Entonces, simplemente el llamado a que sigamos respetando los derechos humanos de todas las personas. Recuerden que un buen ser humano es aquel que no discrimina a los demás. Tengámoslo súper en cuenta. Qué rico haber tenido unas personas como ustedes con una claridad impresionante, igual que nuestros pasados conversatorios, personas con una claridad absoluta frente al tema. Les agradezco muchísimo su asistencia, todo su apoyo. Lili, el apoyo, te mando un abrazo gigantesco. David, gracias. Juanito, como siempre, sé que puedo contar contigo. Nico, riquísimo, puedes conocerte al igual que Lili y al igual que David. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los que participaron, los que pudieron ver el conversatorio y los que nos verán en diferido en otro momento. Muchas gracias a todos y nada, vamos a seguir en esta lucha por defender los derechos de todas las personas. Gracias, Jorge, Ricardo, Santi, Heriberto, Angélica, a todos los que pudieron participar, a Roberto también. Un abrazo para todos y estamos conectados. No olviden suscribirse al canal Un Café con Fabs, donde la tarea primordial es promover, difundir y promover también el respeto a los derechos humanos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Bueno, Chao, chao. chao. Adiós.